Has percibido la energía directamente. Has visto cómo todo está conectado con todo. Has visto cómo los cerros se acercan y topan casi con tu nariz y se vuelven a alejar como si fuera el mar. Has visto danzar a los árboles. Los has visto tocarse por sus raíces. Has visto cómo se mueve tu piel y se forman infinitas galaxias. Bienvenidos, caminantes, a otro encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda. Escrito por Armando Torres. Hoy estamos conociendo las antenas de la segunda atención. El lugar en donde el viento se ve de colores. El lugar en donde el amor está siempre presente. Cierta vez, mientras tomábamos café en un restaurante del centro, le comenté que me confundía el modo entusiasta como él hablaba del México antiguo, en contraste con la advertencia que hizo en uno de sus libros sobre el peligro que existe en visitar las ruinas o recoger objetos de aquella época. Me refería a los espeluznantes relatos que él contó sobre algunos de sus compañeros aprendices que se vieron en verdaderos apuros debido a su propensión de merodear por los yacimientos arqueológicos. Me explicó que mi apreciación estaba equivocada. Lo que ocurre es que yo no confundo el conocimiento abstracto de los nuevos videntes con el enfoque cultural de los antiguos, porque no son la misma cosa. Los antiguos vivían en la segunda atención. Estaban fascinados con sus intrincados detalles y trataban de reproducirlos en su vida cotidiana mediante sus esculturas y edificios. De ese modo, extraían grandes pedazos de aquella oscura fascinación y los ponían al alcance de las masas. Pero don Juan decía que cualquier forma de representar al conocimiento es un subterfugio, un modo de cerrarse al conocimiento verdadero, silencioso. A pesar de la prodigiosa cantidad de información que consiguieron extraer del otro lado, la propensión de los antiguos acabó por cobrarles un precio exorbitante: su libertad. Por lo tanto, una de las prioridades de un nahual moderno es encauzar a sus aprendices, por lo menos durante las primeras etapas del camino, a fin de que no se dejen atrapar por el lado exterior del conocimiento. Además, hay otra razón por la cual don Juan nos insistió a algunos de nosotros
para que no malgastásemos nuestro tiempo tratando de encontrarle sentido a lo que no tiene. Por aquella época, la mayoría de sus aprendices aún no habíamos perdido la forma humana, lo cual significa que nos sentíamos impulsados a clasificar el conocimiento, sistematizándolo en forma apresurada. Eso no es válido con las antigüedades de México, porque lo que ha llegado a nosotros es demasiado fragmentado. Falta mucho trabajo por hacer y es un trabajo riesgoso que puede volverse contra el investigador. ¿Por qué?, le pregunté. Como ya te he dicho, esas creaciones no son inocentes. El problema con ellas es la pasión que nos despiertan. Los antiguos fueron maestros de la obsesión. Sus obras están repletas de trucos, y todo eso sigue operando hoy con el mismo vigor que el primer día, porque la fijeza de la atención de un brujo no se desgasta con el tiempo. Añadió que la tradición de la sabiduría de México fue diseñada por hombres de poder en un acto supremo de altruismo. Fue un intento por rescatar nuestra libertad esencial, pero funcionó por corto tiempo. En la medida en que se fue entretejiendo con rituales y creencias superfluas, sus creaciones terminaron convirtiéndose en agente de la fijación del punto de encaje de aquella sociedad. Esas obras son enormes concentraciones de intento, pero los conocimientos que guardan no son puros. Están mezclados con la importancia personal de sus creadores y solo vale la pena enfocarlos a través del acecho. Particularmente, las pirámides son poderosos captadores de atención. Pueden conducirnos rápidamente a estados de silencio mental, pero también pueden enfilarse contra nosotros. Hay un punto que es preferible abstenerse de ellas que aventurarse sin defensas en los dominios de los antiguos videntes. Teniendo en cuenta mi propensión morbosa, don Juan hasta me había prohibido ir a museos o sitios arqueológicos por mi cuenta. Decía que solo en compañía de un brujo esos sitios son confiables. Cierto día, mientras caminaba por las ruinas de Tula, tuve una experiencia verdaderamente desagradable y comencé a cambiar de opinión. ¿Qué fue lo que te pasó?, le pregunté. Algo que me sacudió de espanto, confesó. Pude ver que las pirámides exudaban enormes campos de energía, ondulantes como un mar sin fondo, que envolvían completamente a los visitantes, una condición muy disfrutable para ciertos brujos, pero no para nosotros. Le pregunté si ese fenómeno está vinculado solo con las pirámides mexicanas o si también se presenta en otras partes del mundo. Me respondió que la fijeza no es algo local, es general. Aparece donde quiera que existe la conciencia. Pero en la Tierra, solo la sociedad humana invierte una parte considerable de su energía en crear objetos simbólicos, no utilitarios, cuya finalidad exclusiva es crear estados de atención. De hecho, si no fuera por su característica de ser extraordinarios acumuladores de energía, esos objetos y monumentos no existirían. Están en este mundo, pero no son de aquí. Son agentes del otro lado, antenas de la segunda atención. Su diseño y construcción fueron dirigidos personalmente por seres inorgánicos en todas las latitudes y épocas. Una vez, mientras viajaba por Italia, fui a visitar a una hermosa escultura. Apenas me la acerqué, quedé cautivado por su belleza. Observé que quienes pasaban por ahí no podían menos que proyectar sus sentimientos hacia la imagen. El clima emocional era tan fuerte que no me fue difícil percibir que esos sentimientos se alargaban al modo de fibras hacia una sombra que vibraba detrás de la escultura. Por lo visto, yo no fui el único que se dio cuenta del fenómeno. Había un turista por ahí que, sintiéndose agredido, tomó una piedra y la lanzó contra la estatua. Yo aplaudí. Esas cosas son centros de fijación de la humanidad. Condicionan la atención, la atan.
Comenté que me parecía lastimoso que las creaciones más magníficas del hombre fuesen precisamente los vehículos de su fijación. Carlos replicó que yo estaba tomando las cosas al revés. Sostuvo que el problema no está en esos monumentos, ni en el intento que se les dio, y ni siquiera en las entidades inorgánicas que los usan como captadores, sino en nosotros mismos. Esas obras pertenecen a otra modalidad de atención. Tienen la facultad de mover el punto de encaje, y eso da un descanso a nuestra fijeza. Pero no hay nada más obsesivo que la segunda atención, y alimentarla con un desmedido entusiasmo puede ponernos en un estado de sumisión energética total. Sin embargo, eso no significa que no se pueda lidiar con esos sitios. Hay dos modos mediante los cuales podemos contrarrestar su carga de intención: dejándolos de lado o cultivando la impecabilidad. Un guerrero, una guerrera, consigue salir intacto de cualquier situación concebible. Cuando cortamos la atadura que nos liga con nuestra forma humana, ya nada externo puede afectarnos. Entonces, los monumentos del México antiguo se revelan en todo su esplendor y al mismo tiempo caen en su verdadero lugar, el sitio del entendimiento silencioso. De la parte número 2. Validando al Nahual. En los meses siguientes a nuestro primer encuentro, mi compromiso con Carlos se mantuvo en un plan de asistir a sus conferencias y leer sus libros. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la magia de sus enseñanzas comenzara a atraerme con fuerza propia. Esta situación me enfrentó a una disyuntiva, por la que supongo pasa todo aprendiz de nahualismo. Por un lado, podía analizar las extrañas ideas de los brujos a la luz del conocimiento académico, asimilando únicamente aquello que yo pudiese entender y verificar. Por el otro, siempre quedaba la posibilidad de aceptar las palabras de Carlos al pie de la letra, relegando provisionalmente mis prejuicios hasta que yo mismo pudiese madurar un criterio apoyado en la experiencia. Cuando le comuniqué mi dilema, él se alegró y me dijo que las dos opciones que yo me había planteado tenían un importante punto en común: la práctica. Así que no importaba cuál de ellas tomase, siempre que fuese inflexible en mis conclusiones. Traté de pedirle alguna explicación que me sirviese de punto de apoyo para acomodar dentro de mi mente los postulados. Pero él interrumpió mis palabras con un ademán. Un guerrero no se adelanta al conocimiento, me dijo. No inquiere por rutina, ni se entrega al sentido de no entender. Cuando quiere saber algo, lo experimenta. Le hice notar que la palabra experiencia tenía un contenido muy diferente según quien la pronunciara. Para él se trataba de una forma de encarar la vida. Para mí, la necesidad de comprender el fenómeno a un nivel intelectual. Me pareció percibir que Carlos reprimía una sonrisa irónica. En un tono muy amable, me explicó que el saber y los ejercicios de los brujos no son difíciles de entender y de practicar por sí mismos. Lo que les da la apariencia de ser algo traído de los pelos es el hecho de que fueron diseñados por una cultura ajena y para personas con otra comprensión del mundo. Atribuyó mi desconfianza inicial a mi formación racionalista, no a algún impedimento de orden energético. Añadió que la ciencia moderna no ha logrado penetrar en la enseñanza tolteca porque no tiene la metodología apropiada, no porque los principios del brujo y del científico sean intrínsecamente incompatibles. A pesar de todas sus buenas intenciones, los investigadores son incapaces de mover por sí mismos sus puntos de encaje. En ese caso,
¿cómo podrían entender lo que dicen los brujos? La falta de energía es una grave barrera entre el hombre común y el brujo, pues sin el poder necesario, la corroboración de los fenómenos de la brujería es imposible. Es como si dos personas tratasen de comunicarse en lenguas distintas. Por lo general, son los brujos los que salen mal parados en ese intercambio. En otras épocas, se amenazaba a la gente con perder su alma si escuchaban al hechicero. Hoy, se adoctrina al hombre moderno diciéndole que esa visión es anticientífica. La verdad es otra. La práctica de los principios del guerrero, lejos de dañar nuestra claridad mental, nos aporta valiosas herramientas para manejar el conocimiento. Eso es así, porque tales principios, al estar encaminados hacia el logro energético, se apoyan celosamente en dos postulados científicos: experiencia y verificación. Al contrario de lo que muchos piensan, la necesidad de corroborar no es exclusiva de la cultura occidental, también es un imperativo en la tradición tolteca. El nahualismo, como sistema ideológico, no se basa en dogmas, sino en la experiencia personal de generaciones de practicantes. Sería absurdo considerar que todas esas personas, durante miles de años, han estado depositando su confianza en simples patrañas. Como su punto de partida es la experimentación, se puede decir que el nahualismo no es una forma de creencia, sino una ciencia. Esta afirmación resultó demasiado dura para mí. Había ciertos tópicos en la enseñanza de Carlos que eran de un innegable valor práctico. Por ejemplo, sus constantes consejos para que controláramos la importancia personal, adquiriéramos una visión clara del privilegio de vivir en este instante y adoptáramos los principios estratégicos del camino del guerrero. Sin embargo, otros puntos de sus pláticas iban más allá de mi capacidad de comprensión. Simplemente no podía aceptar que, en un espacio paralelo a este mundo, existiera un universo de leyes que nada tienen que ver con nuestra lógica cotidiana, poblado por entidades conscientes que mis sentidos no pueden percibir. Por la expresión de mi rostro, Carlos debió notar que yo no estaba completamente de acuerdo con sus palabras, porque añadió: para ti, corroborar es explicar, mientras que para los brujos es atestiguar lo indescriptible, sin subterfugios ni trucos mentales. Tú crees que el alcance de tus sentidos es el verdadero límite del universo, pero no te detienes a pensar que tus sentidos están muy mal entrenados. Yo no te estoy invitando a creer, sino a ver, y te aseguro que el ver es una prueba suficiente de todo lo que te he dicho. Sin embargo, yo no puedo atestiguar la esencia energética del mundo por ti. Eso tienes que proponértelo tú mismo y encontrar dentro de tus potencialidades innatas el modo de llevarlo a cabo. Lo que diferencia al vidente del científico contemporáneo es que, para el primero, lo que está en juego es su vida, mientras que para el segundo, lo único que pierde si algo sale mal en sus investigaciones es su tiempo. Los métodos de ambos son diferentes, pero igualmente rigurosos. Un brujo no puede quedarse satisfecho si no verifica desde dentro las historias que le han contado. Así como hay grados y niveles en la instrucción científica, el aprendiz de brujería descubre enseguida que hay ciertas etapas muy definidas en el acrecentamiento de su percepción y no descansa hasta alcanzarlas o perecer en el empeño. Así que, como método de investigación, el nahualismo es completamente confiable. Mi instructor me mostró que la marca de los nuevos videntes es su capacidad de síntesis. Ellos son brujos abstractos. Carlos puso énfasis en el término acentuando cada sílaba. De hecho,
Su enfoque es más riguroso que el enfoque científico, porque los videntes acometen una empresa de envergadura colosal, que el hombre de ciencias ni siquiera se atreve a enunciar: la verificación de nuestra interpretación sobre la realidad de consenso en que vivimos. Sobre esa base, puedes comprender que la brujería es el mejor aliado del pensamiento formal. Algún día será posible romper el hielo y la ciencia descubrirá que comparte una gran vocación con el nahualismo: la pasión por la verdad. Entonces, ambas modalidades de investigación se darán la mano y dejarán de ser enfoques antagónicos, para transformarse en un mismo intento por penetrar el misterio. Mientras nos despedíamos, comenté a Carlos que sus palabras estaban en el extremo opuesto de la visión que tiene la mayoría de la gente sobre el tópico de la brujería. Se encogió de hombros, como diciendo: ¿y eso qué importa? Gracias por tu sintonía, emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Los misterios, Condorcito y Águila, abriéndolos en sueños, viajecitos al Disfrutando el viaje del día de hoy. Martes 24 de mayo del año 2022. 18 horas con 10 minutos de la tarde. Tarde primaveral en el hemisferio norte de la hermosa América. Y seguimos comprobando, experimentando, viviendo, sintiendo. El misterio de estar vivos.